Buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre el experimento científico que se realizó, esto en la universidad, en el laboratorio clave de maricultura de la Universidad Oceánica de China. Y mi presentación hablará del tema de los efectos del peso corporal, la temperatura, la salinidad, el pH y la intensidad de la luz y las condiciones de alimentación en los niveles letales de OD del camarón pata blanca o Lithopenaos banamei. De los datos que se obtuvieron en esta investigación, que arrojó lo siguiente: se derivaron modelos de regresión para los efectos del peso corporal, la temperatura, la salinidad, el pH y sobre los niveles letales de oxígeno disuelto. El peso corporal, la temperatura, la salinidad y el pH tuvieron efectos significativos sobre los niveles letales de OD. El peso corporal estimado, la temperatura, la salinidad y el pH para los niveles mínimos letales de OD fueron de 9.17 gramos a una temperatura de 22 grados Celsius, respectivamente. Los niveles letales de OD de los camarones expuestos a la luz fuerte fueron de un 75.1% de los expuestos a la luz débil. Pero esto no significa no se puede decir que no hubo diferencia significativa entre los de la luz, de las dos intensidades de luz, que se utilizaban. Los niveles letales de OD de los camarones alimentados durante 3 horas fueron del 80.6%, de los que ayunaron durante 48 horas, pero no se encontraron ninguna diferencia significativa entre los alimentados durante 3 horas y los que ayunaron durante esas horas anteriores. La capa inferior de las aguas del estanque, donde los camarones pasan la mayor parte de su tiempo, pueden volverse hipóxicas o incluso anóxicas, debido a la respiración de los organismos y la descomposición de la materia orgánica, la acumulación de los restos de alimento y las heces, particularmente durante la noche. Esto se puede dar más durante la noche, como lo estoy diciendo anteriormente. Las condiciones ciertamente pueden amenazar la vida de los camarones. El efecto de la hipoxia sobre el crecimiento, la supervivencia, la alimentación y la muda, el comportamiento, la capacidad osmorreguladora y la respuesta inmune de los camarones ha sido bien documentada por algunos actores. Esto se ha informado que los niveles letales de OD variaron en una serie de camarones. Más que todo, esto fue letal para el camarón Lithopenaos banamei después de una hora de exposición. Hay escasa información sobre los efectos de los factores bióticos y abióticos en los niveles letales de OD y aún no se realiza ningún estudio de modelo. Esto pues nos quiere dar a entender que todavía no tenemos datos específicos o datos reales donde se pueda tener con cierta claridad estos resultados. También es bueno saber que se debe de proporcionar una base científica para la regulación de la calidad del agua en el cultivo de camarones. Como les dije al inicio, este experimento se realizó en el laboratorio clave de maricultura en la Universidad Oceánica de China. Pues esto, pues, ¿qué hicieron? Los camarones de prueba, que pesan de 3 a 15 gramos, se compraron en la granja local y se aclimatizaron en un tanque de fibra de vidrio de circulación de 2 metros cúbicos durante 10 días. Antes de que comenzara el experimento, durante los días que se realizó, pues se realizó la aclimatación. Los camarones fueron alimentados con comerciales al 5% de biomasa de camarón. Esto se realizó 2 veces al día. La temperatura, la salinidad, el OD, el pH y el amonio y el fotoperiodo se mantuvieron respectivamente. Los camarones de la etapa de intermol se utilizaron para los gastos. Los camarones en ayuno durante 12 horas se secaron
en papel absorbente y se pesaron hasta los 0.1 gramos más cercanos utilizando una balanza digital. Bueno, y después que se realizó, pues luego se transfirieron a matraces volumétricas que contenían el agua de mar deseada. Se utilizaron matraces aforoadas de 500 ml para poder realizar el peso. Esto, ¿cómo salieron los resultados? Pues se dio que camarones pesaban hasta 4.3 gramos en 1000 ml para camarones que pesaban de 9.5 gramos y 2000 ml para camarones que pesaban hasta 13 gramos. Se almacenó un camarón en cada matraz volumétrico para una fuerte caída en los niveles de oxígeno. En todos los experimentos posteriores, los camarones se aclimatizaron en una condición de 1 a 4 horas. Esto fue el periodo de tiempo que se utilizó. Los camarones que no mostraban movimientos de branquias y que tampoco de corazón se consideraban muertos. También se puede decir que durante se hizo la selección de estos camarones, 62 camarones seleccionados en tamaños que pesan de 6.9 a 8 gramos se seleccionaron al azar y se utilizaron 12 camarones en cada nivel de temperatura. Se utilizaron 6 acuarios de plástico para aclimatación de la temperatura. Durante el periodo de aclimatación a la temperatura, la temperatura del agua, de un acuario se mantenía a 21.5 grados Celsius. La temperatura del agua de los otros 5 acuarios se ajustó gradualmente de 21.5 a 14.5 a 24.8 a 27.8 a 30.8 y 35 grados Celsius por medio de un sistema de refrigeración o calentador a razón de 1 o 2 grados Celsius por día durante de 2 a 7 días. Se establecieron como niveles de salinidad. Después, posteriormente, se tomaron 6 camarones seleccionados con un rango de 7.4 gramos a 8.2 gramos. Se seleccionaron al azar y se utilizaron 12 camarones. ¿Esto para qué? En cada valor para medir el pH. Se utilizaron 5 acuarios simples de plástico para la aclimatación del pH. Durante el periodo de aclimación del pH, el valor de pH del agua en un acuario se mantenía a 7.7. Después los valores de pH del agua en los otros acuarios se mantuvo uno 7.7 a 3.3, 6.5, 8.1 y 9.2. 48 camarones seleccionados después en tamaño con un rango de peso de 6.2 a 6.5 gramos se seleccionaron al azar y se utilizaron 24 camarones en cada tratamiento de luz. 2 acuarios de plástico se utilizaron para la adaptación a la luz. Habitaciones se mantuvieron en habitaciones separadas de madera, rodeadas de láminas de plástico negro con ventanas de 6.6 centímetros. Para la observación se colocaron lo que fue fuera de 2 acuarios y calderas de baño de agua. Los camarones fueron criados durante 14 días en el experimento. Entonces de ahí lo que se realizó respectivamente fueron 6 camarones seleccionados con un rango de peso de 7.4 a 8.2 que se seleccionaron al azar y se utilizaron 12 camarones en cada valor de pH. Se utilizaron 5 acuarios siempre de plástico para la aclimatación de pH desde el periodo de aclimatación. Esto es parte de lo que hemos realizado o hemos aprendido durante esta investigación que se realizó en China. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.